Continuando con los desórdenes potencialmente malignos, ya hemos visto líquen y ulceración traumática crónica. Y a continuación vamos a hablar en primer término sobre la leucoplasia y luego sobre las queilitis crónicas. El término leucoplasia fue utilizado por primera vez en el año 1871 y procede de la unión de dos palabras griegas, leuco, que significa blanco, y placos, placa. Podemos decir que la leucoplasia es una lesión predominantemente blanca al examen clínico que no puede ser claramente diagnosticada como otra enfermedad u otro desorden de la mucosa oral. El diagnóstico definitivo se realiza cuando cualquier otra causa, a excepción del uso del tabaco, ha sido excluida e histopatológicamente no se confirma otra entidad específica. Consideramos que es mandatorio realizar la biopsia para su diagnóstico. En los próximos dos slides se podrán leer cómo ha ido evolucionando el concepto de leucoplasia a través del tiempo. El término leucoplasia ha tenido distintas acepciones según ha transcurrido el tiempo. En el año 1978, la Organización Mundial de la Salud definió la leucoplasia como una placa blanca que no puede ser caracterizada clínica ni patológicamente como ninguna otra enfermedad. En esta definición no se tiene en cuenta ningún criterio de tipo histológico. Posteriormente, en el Seminario Internacional sostenido en el año 1983, el cual sus resultados fueron publicados en el año 1984, excluyeron todas aquellas lesiones en las que se conocía la etiología, excepto en aquellos casos donde el tabaco era la causa, quedando la definición de la leucoplasia de la siguiente manera: placa blanca que no puede ser caracterizada clínica ni histopatológicamente como ninguna otra enfermedad y que no se asocia excepto el uso del tabaco. La leucoplasia oral como lesión precancerosa fue descrita en el Simposio Internacional sobre Lesiones Orales Blancas en el año 1994 y la definición quedó de la siguiente manera: lesión predominantemente blanca de la mucosa oral que no puede ser caracterizada como ninguna otra lesión, ni clínica ni histopatológicamente, y que tiene tendencia a la transformación maligna. Luego, en el año 2005, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Centro de Precáncer y Cáncer Oral del Reino Unido, llevan a cabo la última definición. Término leucoplasia debería ser usado para reconocer placas blancas de riesgo cuestionable, habiendo excluido otras enfermedades o desórdenes conocidos que no conllevan un aumento del riesgo de cáncer. Como ustedes podrán ver, estas definiciones han ido evolucionando en el tiempo. Se han ido incorporando distintos criterios desde el punto de vista histológicos, anatomopatológicos y la relación con la transformación del riesgo de cáncer, pero definitivamente para reconocer una leucoplasia tenemos que tener en claro todo lo que son diagnósticos diferenciales y todas aquellas lesiones blancas que pueden ser similares. Aquí tenemos un resumen de las diferentes acepciones que ha llevado el término leucoplasia en el transcurrir del tiempo. Como podrán apreciar, también ha habido algunos otros autores que a partir de la década del 90 empieza a hablar de leucoplasia y sus posibilidades de transformación en cáncer. Como ya se ha dicho al inicio de estas patologías potencialmente malignas, el término desórdenes potencialmente malignos fue el recomendado para referirse al precáncer, que incluye todas las situaciones patológicas que preceden a una lesión maligna,
lo cual no significa que todas las lesiones precancerosas tengan necesariamente que transformarse. La leucoplasia es una lesión cancerizable asociada al hábito de fumar. Semiológicamente va a poder verse como mancha blanca, queratosis o verrugosidad o una combinación de cualquiera de ellas. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es una afección de pacientes adultos con un promedio de aparición entre los 40 y 70 años, que va a depender de esto si los países son desarrollados o en vía de desarrollo. Siempre se ha hablado de un predominio masculino, pero las últimas estadísticas están hablando de una relación 1:1 hombre-mujer. Existe una clasificación de las leucoplasias que es primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que una leucoplasia es de origen primario cuando ésta asentó sobre una mucosa aparentemente normal, es decir, que no vienen de la evolución de una patología previa. En cambio, van a ser secundarias aquellas leucoplasias que evolucionen a partir de patologías previas conocidas, como pueden ser el líquen, la candidiasis crónica, el pénfigo y el pemfigoide. Existen varias clasificaciones de leucoplasia. Nosotros nos vamos a guiar por esta clasificación creada por dos dermatólogos argentinos, los doctores Greenspan y Abulafia. Como ustedes pueden ver, es muy sencilla. Va a darle la denominación según la lesión elemental que haya y según los hallazgos histopatológicos. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos una leucoplasia de grado 1 cuando la lesión elemental es una mancha blanca en la cual vamos a encontrar orto-io-paraqueratosis y una discreta acantosis en su estudio histopatológico. La leucoplasia de grado 2 se va a caracterizar por presentar una queratosis y una hiperqueratosis acentuada a nivel histológico. Y la leucoplasia de grado 3 se va a caracterizar por presentar una verrugosidad y una hiperqueratosis y papilomatosis. Si bien nosotros las vemos clasificadas según la lesión elemental, no siempre va a ser única la lesión elemental y podremos tener en algunos sectores a lo mejor mancha y queratosis o queratosis y verrugosidad. Y según lo que predomine en ese paciente va a ser la denominación que le demos a esa leucoplasia. Continuando con la clasificación de la leucoplasia, la OMS en cambio establece dos grupos, las leucoplasias homogéneas y las no homogéneas. La leucoplasia homogénea correspondería al grado 1 y 2 de Greenspan, mientras que las no homogéneas de aspecto verrugoso, moteado o nodular corresponderían al grado 3 de Greenspan-Abulafia, en las cuales podemos encontrar también erosiones y fisuras. Entonces vamos a comenzar a describir las características de una leucoplasia grado 1, donde la lesión elemental es la mancha. Vamos a comenzar a describir entonces esta mancha blanca. Como su nombre lo dice, leucoplasia grado 1 se va a caracterizar por ser una mancha. En cuanto a la ubicación, vamos a decir que la leucoplasia puede asentar en distintos sitios de la mucosa oral, pero lo más característico es la zona de la retrocomisura. Y cuando lo hace en la zona de la retrocomisura se va a caracterizar por presentar una base anterior, o sea, hacia la zona externa o labial, y un vértice posterior hacia la mucosa yugal o retrocomisural. En cuanto a esta lesión blanca, si la apreciamos con detenimiento, vamos a ver que se la ve como dividida, ¿sí?, como en pequeños parches, y a eso se le dice que tiene una forma embaldosada o parqueteada. Entonces hablamos de una mancha de aspecto parqueteado.
Así como hablábamos de la mancha de tipo reticular del líquen, aquí en la leucoplasia decimos que esta mancha tiene un aspecto parqueteado o de embaldosado. En cuanto a la histología, en una leucoplasia grado 1, como habíamos dicho anteriormente, va a haber una hiperortoqueratosis y una discreta acantosis. A continuación, entonces, vamos a seguir con la leucoplasia grado 2, en la cual la lesión elemental es la queratosis. Como se puede apreciar en esta imagen, vemos una zona queratósica en la cual el parqueteado característico de la leucoplasia es muy fácil de distinguir. La imagen histológica nos muestra zonas de hiperortoqueratosis y otras de ortoqueratosis con una marcada acantosis. Como habíamos mencionado al principio, la leucoplasia grado 3 se va a caracterizar porque la lesión elemental que predomina es la verrugosidad. Aquí tenemos en esta imagen una leucoplasia grado 3 ubicada en la zona retrocomisural. Rebordeada por los círculos negros vemos la franca zona verrugosa, mientras que alrededor podemos apreciar zonas de queratosis. Esta imagen nos muestra una franca zona verrugosa en la zona central, acompañadas con zonas queratósicas en los bordes. Este corte histológico nos muestra una marcada hiperortoqueratosis, una acantopapilomatosis y hacia la zona inferior un infiltrado inflamatorio sobreagregado. Siempre se ha reconocido que las leucoplasias de tipo no homogéneas tienen mayor riesgo de transformación maligna, debido a que en ellas es más frecuente hallar displasias epiteliales, aunque se ha visto que pacientes con displasias no han sufrido transformación, mientras que otros sin displasias sí lo han padecido. Por lo que se concluye que es necesario incorporar estudios de tipo moleculares, como la determinación del gen PRB, P53, P16, ciclina D1, Ki67, para evaluar el riesgo de transformación que puede tener la leucoplasia. En este caso podemos observar una leucoplasia del tipo erosionada, rodeada con zonas de mancha blanca, queratosis y zonas con tendencia a la verrugosidad. En cuanto a la localización de la leucoplasia en la cavidad bucal, habíamos dicho que en un primer término, como fuimos analizando en las figuras anteriores, uno de los principales sitios de predilección de su ubicación es la mucosa retrocomisural, pero no queda exento el resto de la economía de la cavidad bucal. Y vamos a ver algunos ejemplos en labio inferior, en la lengua, en el paladar o en los rebordes alveolares. Aquí tenemos un ejemplo de una leucoplasia de tipo verrugosa en el labio inferior de este paciente, en el sitio donde apoyaba el cigarro que fumaba habitualmente. Aquí tenemos otro ejemplo en la cara ventral y hacia el piso de boca de este paciente de una leucoplasia de grado 2 y grado 3. Aquí en este paciente podemos ver sobre el reborde hacia la cara lingual del mismo una leucoplasia de tipo grado 2. Los factores predisponentes en la leucoplasia primitiva pueden ser de orden local o general. Vamos a analizarlos a cada uno de ellos. Sin dudas, el factor causal es el tabaco y este va a poder tener acción desde 3 puntos de vista. Una acción física causada por el calor que se produce al encender el cigarrillo, el cigarro o la pipa. Una acción mecánica por el sitio donde puede apoyar la pipa o el cigarrillo o el cigarro. Y una acción química por todos los elementos que se le agrega en la industrialización del tabaco.
En muy pocas ocasiones se habla de leucoplasia idiopática, es decir, que no se identifica el tabaco como causante, pero esto es en un porcentaje mínimo. En este cuadro tenemos solamente 4 productos químicos de la acción del cigarrillo, de lo que produce el cigarrillo. Realmente los productos que contienen son muchísimos, muchos de ellos son sustancias que se ha probado que son carcinógenos y que están agregados en el tabaco por la industria tabacalera. No es objetivo de esta clase hablar de este tema. Como factores predisponentes generales, esta afección prima en pacientes de raza blanca entre 40 y 70 años. Últimamente no hay diferencia en cuanto al género de los pacientes. Y también podemos hablar después de un factor predisponente general bastante importante que lo tenemos en nuestro país, que es el hidroarsenicismo crónico. Ahora vamos a analizar cuáles son los factores agravantes que pueden influir en un paciente con leucoplasia. Como hemos visto en todas las afecciones potencialmente malignas, siempre hablamos de factores agravantes que pueden influir en las enfermedades. En este caso vamos a analizar el alcohol, la sepsis bucal, el trauma, que tanto puede ser dentario o protético, y las infecciones sobreagregadas, como pueden ser virus, bacterias y hongos. El consumo de alcohol en un paciente fumador se lo considera que tiene una acción sinérgica, ya que al beber alcohol la nicotina se descompone más rápidamente y el organismo y el cerebro pide más, y así es como el paciente fuma más. Otro factor agravante a tener en cuenta es el traumático, producto tanto de piezas dentarias como protéticos a nivel local. Debemos recordar que el trauma, si el epitelio está iniciado, actuaría y facilitaría la transformación maligna. La pérdida de continuidad del epitelio, ya sea por una erosión, ulceración o úlcera, facilitaría la penetración y acción de otros agentes carcinógenos. También se debe tener controlado todo lo que son agentes infecciosos, ya sean hongos, bacterias o virus. Ante la sospecha de una sobreinfección, ya sea micótica, bacteriana o viral, se procederá a hacer en algunos casos cultivo del material para hongos y bacterias, como lo hemos venido diciendo desde las primeras clases, o bien toma de material y la realización de una PCR para HPV. En algunas ocasiones puede suceder que cuando uno realiza la toma para biopsia del material y para mandarla a analizar, puede ser que en esa toma haya incluida hifas y se puedan demostrar en el preparado histológico como el que vamos a ver a continuación. En este corte podemos ver las hifas, que son PAS positivas, incluidas en el tejido. Si bien esto nos va a determinar que hay presencia de hongo, no es suficiente para poder realizar el tratamiento, ya que para ello necesitamos tener un cultivo y la identificación de la especie hallada. El arsénico es un semimetal ampliamente distribuido en la naturaleza, en aguas y suelos. La contaminación de los cursos de agua, tanto superficiales como profundos, constituyen el principal problema ambiental generado por el elemento. La intoxicación con arsénico se denomina hidroarsenicismo crónico regional endémico o ACRE. El ACRE se desarrolla en forma progresiva, comprometiendo diversos órganos y sistemas. En nuestro país hay zonas endémicas, principalmente en la zona de La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, y más cerca nuestro, la provincia de Buenos Aires, tiene zonas del acuífero contaminado. Las primeras descripciones del hidroarsenicismo crónico fueron realizadas en el año 1913 en la localidad de Belleville de la provincia de Córdoba.
El hidroarsenicismo crónico se va a vincular con manifestaciones bucales, como puede ser una leucoplasia que no está relacionada con el consumo de tabaco. También hay queratodermias, que son palmoplantares, carcinoma de espino celular, carcinoma verrugoso de Ackermann, cáncer laringio y de pulmón, entre otras manifestaciones. En este cuadro podemos ver que la dosis de arsénico depende de varios factores, principalmente de la concentración de arsénico en el agua, de la ingesta diaria de agua del individuo, y hay otras fuentes que también pueden aportar arsénico, como son las verduras, las frutas y legumbres que estén contaminadas con este metal. El tiempo de exposición es fundamental y esto va a ser las distintas probabilidades y efectos que tengan en la salud. Esto también va a estar considerado desde el punto de vista genético y de la situación socioeconómica y nutricional de la población afectada. Los efectos carcinógenos son los más severos, pero no son los que comienzan como primera manifestación. En principio, los efectos, las primeras manifestaciones son de tipo dermatológicas, gastrointestinales, luego siguen las hepáticas, las renales, las cardiovasculares, hematológicas, pulmonares, endocrinológicas, inmunológicas, neurológicas, reproductivas y genotóxicos. Como podemos ver, el efecto del arsénico es muy amplio y severo. Aquí tenemos un mapa con referencias más actuales del año 2018 respecto al acre en la República Argentina. Se dice que la OMS recomienda un valor de referencia de arsénico de 10 microgramos por litro en el agua de bebida y se basa en la preocupación de su capacidad carcinógena en el ser humano. Pero como vimos anteriormente, también hay otras consecuencias a nivel sistémico. En nuestro país existen zonas que presentan niveles elevados de arsénico en el agua y se localizan en una amplia región del norte y centro de la Argentina, en un corredor que se distribuye desde el noreste-sudeste, desde la cordillera hasta la costa atlántica. En el año 2018 se estimó que la población expuesta es aproximadamente de 2,5 millones de habitantes. Las provincias en las que se encuentran concentraciones mayores de arsénico en el agua son Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis, San Juan, Mendoza y Chubut. Y como puede observarse en la provincia de Buenos Aires, hay una zona del acuífero bastante amplia que está contaminada, como así también en el conurbano bonaerense. En este mapa vemos las concentraciones de arsénico registrados en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que superan las recomendaciones indicadas por la OMS. Podemos observar manifestaciones de hidroarsenicismo crónico a nivel de la mucosa bucal, con esta manifestación de leucoplasia en este paciente, y también manifestaciones a nivel dérmico con las queratosis palmoplantares. Como habíamos anticipado al principio de esta clase, ahora vamos a hablar de leucoplasias secundarias, es decir, aquellas que evolucionan a partir de una patología previa conocida, como en el caso del líquen, la candidiasis crónica, el pénfigo y el pénfigoide. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene como diagnóstico previo un líquen de tipo queratóxico en el dorso lingual. En la zona remarcada vemos que hay una zona de tipo verrugoso, el cual la histopatología después confirmó que se trataba de una leucoplasia secundaria. Hasta aquí hemos visto las características clínicas y la clasificación de la leucoplasia.
Ahora cabe preguntarnos qué hacemos con un paciente frente a la sospecha de esta patología. Cuando recibimos un paciente con manchas blancas, queratosis o verrugosidad, podemos tener la sospecha clínica de leucoplasia. Para ello, debemos realizar una anamnesis en la cual excluyamos todas las patologías que puedan tener las mismas lesiones elementales. Ante esa sospecha de diagnóstico clínico de leucoplasia, como dijimos anteriormente, la biopsia es mandataria. Y esta biopsia nos podrá confirmar este diagnóstico clínico y sospecha de leucoplasia o bien determinar que estamos frente a otra patología. Con respecto al pronóstico de las leucoplasias, se dice que aquellas de grado 1 de aspecto homogéneo y ubicadas en el paladar serán las que tengan mejor pronóstico, mientras que las de grado 3 con superficies erosionadas y ubicadas en la cara ventral de la lengua y piso de boca, las que tengan un pronóstico más reservado. En este cuadro resumimos qué debemos hacer con un paciente con una leucoplasia. Por supuesto, en primer término, realizar la biopsia y tener la certeza de que se trata de una leucoplasia. Eliminar todos aquellos factores agregados, sobre todo de trauma dentario y protético. Realizar un estricto control del biofilm o placa bacteriana, enfermedad periodontal y focos sépticos bucales. Hacer un control de la sobreinfección de bacterias, hongos y virus. Con respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que realizar la cesación tabáquica y si consume alcohol, también la cesación del alcohol. Controlar los factores locales de los cuales estuvimos hablando y podrá ser necesario, según el caso, la extirpación quirúrgica por la vía clásica, criocirugía o algún otro procedimiento. En cuanto a las posibilidades de transformación maligna de las leucoplasias, tenemos tres opciones. En un principio, el carcinoma in situ, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma verrugoso de Ackermann o papilomatosis oral florida. De estas patologías hablaremos ampliamente en otro capítulo. El carcinoma in situ, en este caso, cuando está precedido por una leucoplasia, va a ser de tipo secundario, es una neoplasia de origen epitelial y va a estar confinada al epitelio sin atravesar la membrana basal. En esta oportunidad estamos observando un tumor de superficie ulcerada y necrótica correspondiente a un carcinoma de células escamosas en la zona del piso de la boca. Podemos observar un importante tumor en el borde lateral de la lengua formado por numerosos lóbulos con un predominio de verrugosidad y en partes algunas zonas vegetantes, correspondiente a un carcinoma de Ackermann o papilomatosis oral florida. A continuación vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer ante una leucoplasia. Como habíamos dicho al principio, para reconocer la leucoplasia tenemos que tener un conocimiento de todas aquellas patologías que sean blancas y que se asemejen a ella. Aquí tenemos una lista de las principales afecciones con las cuales podemos hacer ese diagnóstico diferencial. La palatitis nicotínica es una hiperqueratinización de la mucosa del paladar duro, producto de la acción física del consumo de tabaco. En algunas oportunidades, la palatitis nicotínica se puede observar la desembocadura de las glándulas salivales menores palatinas
como puntos rojizos o a veces con un aspecto papuloide. Si el paciente hace la cesación tabáquica, esta característica suele desaparecer y no se considera la palatitis nicotínica con posibilidades de transformación maligna. Otro diagnóstico diferencial que debemos hacer es con la queratosis reaccional. Y esto sucede en las zonas donde se han perdido las piezas dentarias y el reborde, como en este caso del sector anterior en el maxilar inferior, actúa recibiendo el impacto de la alimentación y la fricción que se produce al masticar y se ve una zona queratinizada. Aquí tenemos otro ejemplo de queratosis reaccional en el reborde residual del sector posterior, el cual se observa con una tendencia a la verrugosidad. Aquí podemos observar una queratosis reaccional, pero en este caso producto del trauma de la cúspide palatina del molar superior al ocluir el paciente sobre su lengua. El líquen queratósico también es otra de las posibilidades de diagnóstico con la leucoplasia. En este caso nosotros vamos a poder observar que la coloración es levemente diferente, es más azulada y podemos ir a la búsqueda de las estrías de Witham para poder guiarnos en el diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico con el cual tenemos que hacer diferenciación es con la cándida leucoplásica, de la cual hablamos cuando abordamos el tema candidiasis. Recordemos que la leucoplasia también puede estar infectada por cándida y para poder tener la certeza de si hay infección o no, realizamos el cultivo de la zona. El leucoedema es un edema intracelular que se va a ver de un aspecto blanquecino, transparente, y en este caso coincide con la zona de la línea alba y un posible trauma leve que puede provocar el paciente. El carcinoma de Ackermann es un tumor localmente agresivo que en algunas ocasiones adquiere un aspecto verrugoso como el que estamos viendo en esta imagen. También podemos hacer diagnóstico diferencial con la leucoplasia vellosa que ya hemos visto en los pacientes con inmunosupresión. Otro diagnóstico diferencial que podemos hacer es con las necrosis químicas, en este caso producto del ácido acetil salicílico o aspirina. Esto sucede cuando los pacientes tienen dolor y en vez de ingerir el comprimido, lo colocan próxima a la pieza dentaria en la cual tienen dolor. En el año 1985, Hansen y colaboradores describe una forma clínico-patológica específica de leucoplasia por primera vez, a la cual se la denominó leucoplasia verrugosa proliferativa. Sus características principales es que se da en pacientes de edad avanzada, principalmente mujeres en una relación de 4:1, por lo general no fumadoras, posee un gran potencial de malignización, suele presentarse clínicamente como lesiones múltiples, exofíticas, verrugosas y de superficie rugosa. La leucoplasia verrugosa proliferativa se caracteriza por lo siguiente. Es una proliferación crónica que afecta a múltiples zonas, suele ser refractaria al tratamiento y tener un índice de transformación maligna extremadamente alto. El diagnóstico se realiza de forma retrospectiva, en base a la clínica y la evolución de las lesiones de apariencia multifocal y exofítica. Para llegar al diagnóstico de leucoplasia verrugosa proliferativa, se han tomado dos criterios denominados mayores y menores, que son los que se exponen a continuación. Se ha llegado al consenso de decir que para tener un diagnóstico de leucoplasia verrugosa proliferativa
puede haber dos posibilidades. La posibilidad 1 es que haya 3 criterios mayores, siendo el criterio E, el histopatológico, uno de ellos. O bien, 2 criterios mayores, incluyendo el criterio E, entre ellos, y 2 criterios menores. En estas imágenes tenemos una paciente que fue diagnosticada con leucoplasia verrugosa proliferativa. Como ustedes pueden observar, hay varias lesiones en la mucosa labial superior de aspecto queratósico y en partes verrugoso, así como en la mucosa labial inferior, en donde podemos también destacar una zona con erosión.